Hola, bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. El día de hoy estaré platicando contigo algunos tips para hacer presentaciones poderosas. Me he topado con muchísimas personas que se están enfrentando al reto de cómo comunicar con influencia a través de estas presentaciones, pitch de ventas, lanzamiento de proyectos, cuando van a hablar con salas de consejo o grandes audiencias. Así que espero que este contenido sea de tu interés y recuerda que está en Spotify, que estamos en iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Así que me sirve muchísimo si compartes, si pones comentarios, si más personas pueden llegar a verlo. Es bien importante para mí que en estos links puedas tú fomentar que más gente escuche mis podcasts, que cada vez más llegan a más personas. Y bueno, dando comienzo al podcast del día de hoy, sé que en el pasado he grabado temas de presentaciones, de storytelling y últimamente, y creo que lo había comentado, me han llegado muchas solicitudes en LinkedIn de personas que están buscando cómo perfeccionar la forma en cómo hablan en público. Y es un tema que me encanta. Inclusive hasta los estudiantes, mi hija está a punto de graduarse y me habla y me dice, mamá, ¿cómo es que puedo evitar los nervios en las presentaciones cuando tengo que presentar la tesis o los proyectos o los exámenes finales? Y entonces este tipo de herramientas te puede servir si apenas empiezas con tu camino profesional o si bien estás interesado o interesada en que más personas compren tus ideas o tus proyectos dentro de tu organización. Adicionalmente, quizá te estén seleccionando para que representes a tu organización y vayas a estos foros, convenciones en donde también tienes que hablar en público, así que te voy a dar algunos tips que funcionan. Algo bien importante, y recientemente lo vi con uno de mis clientes, es que cuando nosotros somos dueños de la información, creemos que es muy sencillo que otros lo entiendan, porque como nosotros dominamos estos temas y estos contenidos, cuando queremos presentar, asumimos que presentarlos de la forma en como nosotros lo entendemos es como las otras personas también así lo van a digerir. Y resulta que no es verdad. Es bien importante que entiendas quién es tu audiencia, qué es lo que les estás preparando y si lo que estás compartiendo es importante para ti o es importante para ellos. Porque en ocasiones lo que es importante para ti no le importa a las demás personas. Yo siempre digo que tiene que haber el elemento del what's in it for you. Si cuando tú estás compartiendo contenido te das cuenta que eso nada más te afecta a ti o porque a ti te emociona o porque estás orgulloso de esa información, pero que las otras personas realmente no le ven la relevancia, tienes que empezar a quitar tanto demasiada información, que es lo que yo llamo paja. Cuando quitas algo del contexto de tu presentación y sigue teniendo sentido, quiere decir que no era necesario compartirla, aun cuando sea relevante. Recuerda que si lo que quieres es atrapar a tus audiencias y su atención, y si los quieres llevar de un lugar A a un lugar B, es importante que aprendas a filtrar. Yo siempre pongo los analogías de los closets. Es como depurar un closet y decir, por más de que yo piense que esta prenda es padrísima, si ya no la uso, si ya tiene muchos años, si no es relevante para el momento, sácala del closet. Asimismo con la información de tus presentaciones. Si en ese momento, si la quitas, sigue teniendo sentido tu presentación y sigue teniendo ese impacto en tu audiencia, entonces puedes quitar la información y eso hace que la hagas más breve. Y luego viene el factor de los números. La gente que proyecta y que comparte muchos números olvida que los números son tan fríos que pueden ser aburridos y no decirme nada. Si yo asumo que un porcentaje de aumento en crecimiento en ventas hace sentido porque la gente lo va a entender simplemente porque digo aumentamos un 3%, pues a lo mejor si yo te digo que aumenté un 3% cuando mis costos son pequeños, pues la verdad es que no, pues 3% no es nada. Pero si te estoy hablando de millones de dólares y digo que aumentamos un 3%, quizá impacta mucho más. Entonces tenemos que poner en contexto los números para que las personas así lo entiendan y ponerles estas analogías para que puedan ver cuál es la diferencia entre ese 3% cuando las ventas son volúmenes pequeños o montos pequeños o cuando son altos, y ejemplificar con lo que a ellos les debe de impactar, con lo que tú quieres que reconozcan, si es que estén preocupados porque no se están logrando o si es que deben de aplaudirse y decir qué bien que lo hicimos porque están teniendo un aumento significativo en lo que significan las ventas. Y ahí viene el storytelling. El storytelling es cómo contamos estas historias para hacerlo mucho más relevante para la otra persona. Tendemos a informar muy duro, muy frío, con palabras muy genéricas. Lo hicimos mejor, aquí hay un aumento.
pero no metemos estas palabras que crean esa conexión para que las personas sientan eso de por qué me debe de importar. El what's in it for you tiene que ver con el storytelling que cuentas y cómo lo cuentas. Imagínense que es el héroe de la película es este cliente o esta marca. Y en esta marca lo que descubrimos en este trayecto es que con todos los obstáculos que se iban enfrentando porque cambió el entorno, porque cambiaron las políticas, porque hubo mucha competencia, y entonces empiezas a poner el héroe, el villano de la película para que las personas así lo entiendan. Y entonces los puedes transportar hacia un lugar en donde ellos sean protagonistas de esa película. Es sumamente importante que nosotros entendamos que un storytelling hace la diferencia cuando vamos a contar historias. Y luego viene un factor también bien importante y es el entender que los nervios te pueden secuestrar, que la inteligencia emocional te puede secuestrar y eso afecte la entrega de tu programa o de tu proyecto o de tu presentación. Recientemente también mi hija me buscó y me dijo, mamá, es que me intimido mucho cuando voy a presentar porque tienes un estrés, un nivel de exigencia, ¿no? Que los maestros entiendan lo que vas a proyectar, que te saques una buena nota, pero ahí en ese momento nosotros le estamos cediendo nuestro poder, a nuestra mente, a lo que van a pensar. Si yo me preparé, si yo estudié, si yo tengo toda la información y sé de qué trata, no debería, pero sí caemos en la trampa, no debería de ceder, insisto, ese poder hacia lo que otros puedan pensar, porque eso hace que mi mente se vaya a otro lugar y entonces me secuestren las emociones. Te voy a pasar algunos tips que funcionan antes de las presentaciones y es regular la emoción haciendo respiraciones. A mí me funciona muchísimo cuando voy a hablar en público, cuando voy a hablar con grandes audiencias, que respiro un poco porque el que te diga que no se pone nervioso, que ya no le intimidan las audiencias, pienso que no es verdad, porque a mí me causa la misma emoción. Acabo de estar en Mérida para impartir un programa relacionado a cómo creer en ti, relacionado a cómo manejar negociaciones a través de una buena comunicación. Y llegué, estaba el escenario, estaban todas las sillas puestas y se veía un grupo pequeño, eran como 45 personas. Y dije, bueno, pues está fácil, son 45 personas. En el momento en que las vi entrar, ¡pum!, sentí en el corazón esta adrenalina de ya voy a presentar. Entonces, la emoción ahí está. ¿Qué es lo que hago? Es en el momento en que me doy cuenta que empiezo a sentir estos nervios, adrenalina, emoción, inhalo, exhalo y etiqueto la emoción, o sea, le pongo nombre. Estoy emocionada o me da una especie de ansiedad porque tengo que hacer un buen trabajo. Y luego automáticamente pienso para mí, me preparé, este es un tema que domino, es información que suelo manejar constantemente. Entonces, y aparte me encanta compartirla, ven a pasártela bien. Y en ese momento como que se regula la emoción y puedo enfrentar las audiencias de mejor forma. Pero es un trabajo que no es nada más de una vez. Es un trabajo que constantemente nos tenemos que estar haciendo de cada vez que presento es yo creo en mí, cada vez que presento es me preparé, cada vez que presento es decir yo solo soy el medio para agregar valor. Cada vez que voy a presentar es evitar, si lo que no les guste de lo que digo no tiene que ver conmigo. O sea, no es existencial, no es que yo sea una mala persona. A lo mejor me pone la pauta para que yo aprenda a mejorar la información o cómo la entrego. Y por eso es bien importante que en este tema de presentaciones entendamos qué palabras usamos para poder conectar con las emociones del otro. Y ahí es donde aprendo, si la riegas, si no fue tu mejor actuación, si crees que pudo haber fluido mejor, te puedes grabar para que lo vuelvas a ver y puedas revisar en qué puedes mejorar, qué fue lo que dijiste, qué palabras utilizaste, te detuviste a entender a tu audiencia. Por ejemplo, en esta presentación que di recientemente, después de haber hecho una dinámica como de mucha emoción, se sentaron a una segunda parte de mi ponencia y empecé a notar como que se me empezaban a ir. Entonces en ese momento me bajo del escenario, camino entre ellos, vuelvo a atrapar la atención, porque es muy normal que esto suceda, pero no tiene nada que ver con que mi ponencia no era buena o mi contenido no era bueno. Tiene que ver en la situación en la que tú tienes que hacer lo posible o 100% responsable de atrapar de regreso a tu audiencia, conectando con nombres, con palabras, con participación. O sea, en esos momentos yo siempre que veo que la gente se me dispersa es
¿Tú qué opinas? Cuéntame un poquito más, qué piensas de todo esto, o hagan un ejercicio en parejas, y eso vuelve a atrapar a tus audiencias. Pero lo peor que podemos hacer es cederle a nuestra mente el poder de decidir que no lo estamos haciendo bien, que no somos buenos, que está aburrido mi contenido, o que la gente es grosera o maleducada porque no me hizo caso. Al contrario, la gente se dispersa muy fácilmente, y ponte tú en el lugar de estas personas cuando no está atractiva la presentación, pues se te va la onda. Y no es que seas grosero o grosera, es que si no te atrapa la historia, yo siempre les digo que es como un tráiler de una película. Si tú lo ves y dices, esto me llama la atención, vas a ver la película completa. Así es con lo que tú estás platicando. Si logras atrapar la atención de tus audiencias, quizá te digan, platícame más. Si te compro tu proyecto, déjame ver de qué trata, quiero conocerlo, quiero que me lo presentes, etcétera, etcétera. Entonces, el factor nervio, pánico escénico, sí existe, pero se puede gestionar, y no es nada más una vez que ya tengas la solución y se te quite, sino que constantemente que vas a presentar puede aparecer esta emoción, y que tú la puedas reconocer, la etiquetes y la respires, y cada vez te la pases mejor. Ahora, en cuanto a esos nervios, como no los vas a poder suprimir porque somos seres humanos, también reconocerlos ante tu audiencia. No es decir, oigan, estoy nerviosa, porque es como una falta de respeto a estoy nerviosa y no me preparé. Pero lo que sí puedes decir es que con la emoción, por ejemplo, yo que me pongo roja del cuello, pues a lo mejor sí poder decirles, oigan, les quiero contar que cuando estoy hablando en público en ocasiones con la emoción, pues se me suben las emociones, y no se vayan a asustar, pero de repente me pongo roja. Si se te seca la boca, es decir, yo cada vez que hablo en público necesito un poco de hidratación porque es muy normal que se me seque la boca. Lo peor que puedes hacer es tratar de fingir que no existe, o tratar de reprimirlo, que eso te hace que pierdas el control de la presentación, y ahí es en donde, si no te la estás pasando bien, la gente lo nota y pierde el impacto de lo que estás presentando. Para mí es sumamente importante el hablar en público, el representar tu liderazgo. Una persona que es líder y no puede transmitir un mensaje a audiencias, pues merma y debilita un poco ese liderazgo. Hablar en público, perder el pánico escénico, buscar las palabras que sean concretas y no tan abstractas, generar esa conexión emocional con tu audiencia, pero sobre todo estar consciente que te escuchas de lo que estás diciendo para evitar las muletillas, para agarrar las palabras que tú quieres. Yo siempre les digo que es como la película de Matrix. Agarro la palabra que yo quiero en ese momento, detengo todo flujo y digo, esta palabra va a impactar más, y la escojo. Entonces ahí también requiere de que no tenga prisa. Cuando presentas demasiado rápido porque te secuestran las emociones, o porque crees que te sabes toda la información y no eres consciente de lo que estás diciendo o cómo lo estás diciendo, puede afectar fuertemente tu liderazgo. Como este y muchos más tips voy a dar en mi próxima masterclass el 13 de marzo a las 7 de la noche. Algunas personas ya se han estado registrando y me encantará que participes si quieres tener más idea de cómo presentar y cómo impactar y cómo comunicar con influencia. Vamos a hablar de cuáles son esas palabras que son asertivas, cómo generar esa conexión emocional, cómo conectar para que esta información te ayude a tener un buen storytelling y a presentar en público. Así que si estás interesado o interesada, te voy a dejar el link con el registro para que te conectes. Invita a quien quieras. Esta clase no tiene costo. Entonces vamos a compartir todas estas herramientas que ayuden a que tú puedas presentar mejor. Nos vemos pronto por ahí. Comparte este contenido. Gracias por escucharme y espero que te conviertas en esa persona que impacta con presentaciones, un gran storyteller o una gran storyteller a través de estas tips y estas herramientas que comparto el día de hoy. Nos vemos pronto.